buenas tardes, bienvenidos una nueva vez a 360 grados. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares y permitirnos ser parte de la familia. Hoy tendremos un viernes de salud y para hablar sobre un tema actual, importante, que es una necesidad que la gente tenga conocimiento sobre él, vamos a tener la compañía del doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, el cual es la persona idónea para hablarnos sobre el virus del papiloma humano. Pero antes de darle la bienvenida al doctor Balcácer y de pedirles que ustedes en sus hogares nos acompañen, Héctor Armando, hemos estado viendo en la prensa de circulación nacional algunos informes sobre la tosferina y cómo se han estado presentando casos. Antes de entrar sobre el tema del virus de papiloma humano, ¿podrías darnos algunas pinceladas sobre esta enfermedad? Buenas tardes a aquellas personas que nos sintonizan. Como bien decía, en la prensa escrita, sobre todo en Diario Libre y el Listín Diario, han estado citando un incremento de los casos de tosferina en relación al año pasado. Hay que decir que los mismos señalan que la mayoría de los casos han ocurrido en población pediátrica. La tosferina no es más que una enfermedad producida por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Esta bacteria tiende a producir una enfermedad respiratoria, la cual tiene como característica principal que el paciente tiende a padecer accesos de tos frecuentes. O sea, la persona tose de manera violenta, sostenida, y el cual simplemente no lo puede controlar, asociado a manifestaciones respiratorias altas principalmente, y posteriormente la persona puede presentar algún cuadro sistémico. La tosferina tiene como característica que es una enfermedad que se puede prevenir con vacunas. Por tal motivo es recomendable que aquellas personas que nos están viendo y tienen niñitos recién nacidos, sepan que su hijo debe vacunarse a partir de los 2 meses de nacido, y continuar con ese esquema de vacunación hasta que su pediatra se los recomiende. En cuanto a los adultos, hay que reconocer que los adultos también se deben vacunar contra la tosferina. Lo que pasa es que como los adultos estamos acostumbrados a no aplicarnos vacunas, esperamos a que se formen algunas situaciones en las cuales se genera temor, como ocurrió con el caso de la difteria. Pero hay que decir que la tosferina también tiene una vacuna específica, habitualmente unida tanto a la difteria como al tétano, en una vacuna que se llama DPT. Para los adultos, la vacuna que se utiliza es la DPAT, o sea que es una pertussis acelular. Razón por la cual, si usted nos está viendo, no vaya a un puesto de vacunación del Ministerio de Salud Pública y pida la vacuna del DPT, porque si tiene más de 15 años, esa vacuna no es apropiada por usted. Sería preferible que converse con su médico para que reciba la que le conviene según su rango de edad. Gracias, importantísimo, sobre todo para la protección de nuestros niños. Como dijimos en la presentación del programa, hoy vamos a tener el tema de mucha actualidad y de gran importancia para prevenir enfermedades, que es el virus del papiloma humano. Y vamos a entrar en materia inmediatamente. ¿Qué es el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano es el agente causal de una enfermedad sumamente frecuente desde el punto de vista estético, que es lo que conocemos como verrugas. Hay que decir que esas verrugas que generalmente vemos a nivel de piel y que vemos en ocasiones en las manos, aquellas personas que dicen que tienen ojo de pescado, muchas veces esos ojos de pescado, como conoce la gente, o verrugas vulgares, palmares en algunos casos, hay que decir que son producidas por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano también se puede asociar a la presencia de diferentes tipos de neoplasias. Cuando hablamos de neoplasia estamos hablando específicamente de cáncer. Aquellas personas que tienen infección por el virus del papiloma humano pueden presentar infecciones inicialmente que posteriormente hacen que las células que son invadidas por el virus se modifiquen y produzcan una reproducción o una replicación importante, el cual posteriormente puede degenerar en lo que es la presencia de cáncer. Se reconoce hoy en día que cerca de 7 de cada 10 casos que aparecen de cáncer en la mujer, en el cuello del útero o en el cuello de la matriz, como se conoce, es causado justamente por el virus del papiloma humano.
Hay que decir que el virus del papiloma humano puede asociarse a otro tipo de cánceres. ¿Cómo cuáles? Cáncer de cavidad oral, cáncer de pene, cáncer a nivel de ano y también cáncer a nivel de la faringe y la laringe. Hay que decir por este motivo que a pesar de que escuchamos hablar mucho de lo que es el virus del papiloma humano, en ocasiones desconocemos qué tipo de repercusión puede tener en las personas que lo padecen. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los grupos más susceptibles? ¿Y es más susceptible el hombre o la mujer a padecer el virus del papiloma humano? Bueno, el virus del papiloma humano tiene una característica, y es que el virus del papiloma humano es un virus que tiende a infectar las células de la piel y de la mucosa de aquellas personas que entran en contacto con el virus. En tal sentido, el virus del papiloma humano no es un tipo de virus que se asocia generalmente, por ejemplo, a relaciones sexuales de hombre con mujer, sino que también puede ocurrir de mujer con mujer. ¿Por qué razón? Porque simplemente usted puede entrar en contacto con la piel de una persona que tenga la presencia del virus, el virus pasar de las células de esa persona que están infectadas a sus células. Estamos hablando por esta razón de que el virus puede afectar tanto a hombres como mujeres. ¿Por qué razón se habla tanto de la presencia del virus del papiloma humano en mujeres? Por lo que estábamos diciendo. La gran mayoría de los casos de cáncer a nivel del cuello de útero o de la matriz tiende a estar vinculado a la presencia de este virus en las células a nivel del útero. Por tal razón ve que se habla más sobre el virus del papiloma humano en mujeres. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Si usted protege a los hombres de que no se infecten con el virus del papiloma humano, ¿qué usted puede lograr? Simplemente lo que puede lograr es que las mujeres tampoco se infecten, porque la gran mayoría de las relaciones sexuales son entre hombre y mujer, por lo menos en nuestro medio. Entonces, de esa manera, protegiendo a los hombres, también simplemente podemos proteger a las mujeres. Hay que decir que el preservativo puede disminuir el riesgo de que una persona padezca la infección por el virus del papiloma humano, pero hay que decir que no es 100% efectivo. ¿Por qué? Porque el preservativo no cubre todo el área genital. Y una persona podría tener infección por el virus del papiloma humano a nivel de lo que es la piel alrededor del pene. Y si esa persona entra en contacto con las secreciones de una mujer que tiene la infección del virus del papiloma humano, vemos cómo hay hombres que presentan verrugas a nivel de lo que es la base del pene y no entienden cómo ocurrió si ellos cada vez que van a tener relaciones sexuales utilizan preservativo. ¿Cómo ocurrió? Simplemente porque esa piel no estaba cubierta por el preservativo, usted entró en contacto con la piel de la otra persona que tenía la presencia del virus y simplemente esa persona se infecta ahora por el virus del papiloma humano. Oyéndote hablar, a mí me viene a la memoria un caso que fue muy sonado en toda la prensa a nivel mundial y fue el caso de la actriz Catherine Zeta-Jones, que tiene el virus del papiloma humano. Su esposo, otro actor muy famoso, Michael Douglas, desarrolló cáncer de garganta. Y se armó la controversia y el rebú de que si fue que teniendo sexo oral, él fue infectado por Catherine Zeta-Jones. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito en eso? Hay que decir que se reconoce la capacidad que tiene el virus del papiloma humano de asociarse a la aparición de cáncer. Hay que decir que sí es cierto que puede ocurrir infección a nivel de lo que es la laringe y la faringe por este virus. Es tanto así que en población pediátrica hay un síndrome que se reconoce, que se conoce como papilomatosis laringea, que no es más que la presencia del virus a nivel del espacio, generalmente donde se encuentran las cuerdas vocales, a nivel de la laringe, y se forma una especie de condiloma o de verruga que simplemente va obstruyendo lo que son las vías aéreas de una persona. Y es tanto así, vuelvo y repito, que la papilomatosis laringea es uno de esos eventos en los cuales evita que si una mujer tiene la presencia del virus del papiloma, tiene lo que son verrugas a nivel de lo que es la vagina, a nivel del canal del parto, simplemente es una indicación de que a los niños salgan por cesárea. Porque si el niño al momento del parto deglute lo que es el virus, puede posteriormente presentar datos de verrugas a nivel de las vías respiratorias, y sí es cierto que se ha asociado en algunos casos a la presencia de cáncer de laringe por la presencia del virus del papiloma. El virus del papiloma humano es similar al herpes y al virus de inmunodeficiencia adquirida, conocido más popularmente como el VIH-Sida. Bueno,
Hay que decir que el virus del papiloma humano se parece a esos dos más que nada por la siguiente razón. Es un virus que a la fecha se reconoce como una infección de transmisión sexual. Se habla de que la infección por el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más extendida en toda la población. Se estima que a la fecha existen cerca de 600 millones de personas que están infectados con el virus del papiloma humano. Y es tanto así que hay algunas personas que hablan de que para usted tener un 100% de probabilidad de haber estado expuesto al virus del papiloma humano, usted solamente necesita haber tenido 2 parejas sexuales sin protección en su vida. Escuche bien, se estima en algunas poblaciones que hasta el 50% de las personas que son sexualmente activas tienen la presencia del virus del papiloma. Lo que quiere dejar dicho que si usted ha tenido, escuche bien, 1 y 2 parejas sexuales, eso lo mueve a usted a la probabilidad de tener hasta un 100% de chance de haber estado expuesto al virus del papiloma humano. Esto sí es importante. Es increíble la cantidad tan grande, sin embargo, la alarma es con el VIH-Sida, por ejemplo. A diferencia del VIH, el papiloma humano, existe una vacuna. ¿Cuáles son las personas que pueden recibir esta vacuna? Porque yo estuve viendo en la prensa hace unos días la controversia de si las niñas adolescentes debían o no ser vacunadas. Miren, lo primero que hay que decir es que es cierto, existe una vacuna contra el virus del papiloma humano, es una vacuna cuya recomendación va a partir de los 9 años, a pesar de que se puede aplicar tan temprano como a partir de los 7 años. Hay un estudio que demuestra que es eficaz, efectiva y segura a partir de los 7 años. Sin embargo, la recomendación internacional es que se inicie la vacunación a partir de los 9 años. Otra recomendación que existe es que la misma se puede aplicar en las damas hasta los 26 años y en los hombres hasta que cumplen el 21º aniversario de vida. O sea, estamos hablando que hasta los 21 años en hombres y hasta los 26 años en mujeres. Eso es lo que se conoce como la escuela norteamericana, la escuela que generalmente se reconoce en otros países como Inglaterra, Canadá, países grandes. Sin embargo, hay otros lugares donde la vacunación contra el virus del papiloma humano se extiende. Por ejemplo, en México es una recomendación la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano hasta edades mucho mayores. Se habla hasta 50 años en mujeres y en los hombres se mantiene igual cerca de los 21 años. ¿Qué ocurre? La vacuna del virus del papiloma es una vacuna que los hombres casi no le prestan atención. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de los hombres entienden que la presencia del virus del papiloma simplemente se va a asociar a que tenga una que otra verruga. Y esa verruga él simplemente puede ir al médico y se la retiran. Sin embargo, olvidan que cuando tienen una pareja, ya sea un hombre, ya sea una mujer, hay que decir que esa pareja puede infectarse por el virus del papiloma y presentar posteriormente la aparición de cáncer. O sea, estamos hablando de una vacuna que no solamente previene un problema estético, que son las verrugas, sino que también previene, en este caso, la aparición de cáncer. Como hablamos, estas son las edades habituales para la aplicación de la vacuna, de los 9 hasta los 21. ¿Qué se demostró? Que esto es muy interesante. Que si una niña o un niño se aplica la vacuna antes de cumplir los 14 años, en lugar de tener que aplicarse 3 dosis, si se aplicaba 2 dosis, era suficiente para que esa persona desarrollara inmunidad para toda su vida. Por esta razón, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, ¿qué hizo? Comenzó una campaña para vacunar cerca de 200,000 niñas en las escuelas y colegios en la República Dominicana. ¿Y qué ocurrió? Como usted bien decía, inició la controversia. Inició la controversia que hubo personas que dijo, si usted permite que su hijo se aplique o su hija se aplique esa vacuna, en este caso porque eran las hembritas, si usted permite que su hija se aplique esa vacuna teniendo 9 o 10 años, usted le está dando permiso para que comience una vida sexual temprana. Nada menos cierto. ¿Por qué razón? Desde que su hija nació, le aplicaron la vacuna de la hepatitis B. Y la vacuna de la hepatitis B es una vacuna para prevenir una enfermedad que a la fecha se reconoce como una infección de transmisión sexual. Usted cuando ella nació no le estaba diciendo ya puedes comenzar a tener relaciones sexuales. Simplemente usted le estaba protegiendo de una enfermedad que a la larga también se asocia a cáncer de hígado, que se asocia también a cirrosis. Entonces, cuando usted le aplica la vacuna del virus del papiloma humano a su hija, usted lo que está haciendo es brindándole protección contra el segundo cáncer más frecuente entre las damas en la República Dominicana. Por esa razón, la vacuna del virus del papiloma humano se le debe aplicar a todos los niños y niñas.
Y aquellas personas que miren este programa, ya sea en directo, ya sea que lo vean en diferido a través de las redes sociales, YouTube, simplemente traten de entender que es una vacuna que se asocia a salud. No lo vean por la parte de la sexualidad que lo envuelve, porque la pregunta que yo le hago a ustedes sería lo siguiente: si apareciera hoy una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana, una vacuna contra el VIH, usted no se lo aplicara a su hijo, no se lo aplicara a su hija, por el hecho de que se asocia a sexualidad. Claro que usted lo haría. Entonces, la vacuna del virus del papiloma simplemente no debe ser una limitante el hecho de que se transmita por esta vía. Espero que sea algo para pensar, aquellos padres y madres que nos están viendo. Definitivamente, yo como mujer, como madre, le hago un llamado a todas las madres, a todos los padres, que pongan atención a la salud de sus hijos primero. Los tabúes religiosos, los prejuicios, en estos casos, pueden perjudicar grandemente a nuestros hijos. ¿Cuáles son los síntomas que pueden alertar a una persona para que pueda creer que tiene el virus del papiloma humano y busque la ayuda profesional oportuna? Bueno, esa es una de las preguntas más difíciles y son de las situaciones en las cuales en ocasiones llevan sobre todo a los hombres al consultorio. Doctor, estoy asustado. Anoche me acosté con una muchacha, no me puse protección y yo soy un hombre casado. Hay que decir que ese tipo de conducta de no utilizar protección con alguien que no es su pareja sexual habitual y la cual usted desconoce cualquier tipo de problema o de enfermedad que pueda tener, es algo sumamente frecuente. Generalmente los hombres tienden a buscar ese tipo de ayuda, sin embargo, algo que me llama mucho la atención es que las damas no lo tienden a hacer. En ocasiones creo que tiene mucho que ver con la educación, ellas no van a aceptar nunca que quizás tuvieron una relación extramarital, pero hay que decir que muchas veces llegan los hombres al consultorio y dicen: doctor, anoche me acosté con una muchacha, no me puse protección y ahora estoy preocupado. En ese caso, uno hace un enfoque global y hace el enfoque para tratar de prevenir VIH, hepatitis B, le da consejería sobre hepatitis C porque no existe ningún tipo de medida, gonorrea, clamidia, cualquier ITS, sífilis que pudiera ocurrir. Pero ¿qué pasa? El problema con el virus del papiloma humano es que no da ningún tipo de síntoma. Tú no vas a presentar fiebre porque adquiriste la infección del virus del papiloma humano. Tú no vas a tener ganglios o adenopatías a nivel de la ingle, la seca que le salen a la gente porque tenga la infección por el virus del papiloma humano. Tú puedes durar cerca de 6 meses y en ocasiones hasta 1 año sin tener ningún tipo de manifestación en la piel, aún tengas la infección por el virus del papiloma humano. En el caso de las damas todavía es peor. En algunos casos las damas se dan cuenta de que tienen infección del virus del papiloma humano cuando le hacen un papá Nicolau en líquido. Y ese papá Nicolau en líquido le dice, se encuentran células en este caso que habla de la infección del virus del papiloma. Entonces hay que mandar a hacer un muestreo para ver qué cepas del virus del papiloma humano esa persona tiene. En el caso de los hombres más que nada lo mismo. El hombre va donde muchos médicos, le dicen: doctor, me están saliendo estas verrugas. El médico le retira las verrugas y él se siente cómodo. No. Si te van a retirar una verruga en la cual se sospecha que tiene la presencia del virus del papiloma, hay que identificar qué tipo de virus del papiloma tienen esas verrugas. ¿Por qué razón? Porque si tienes una pareja y apareces con la presencia del virus del papiloma que tiene alto riesgo o alto chance o alta probabilidad de asociarse a cáncer, entonces tu esposa debe tener un chequeo más frecuente si no está vacunada. Y tú también como hombre vas a necesitar que se te haga un chequeo más de cerca. Es una de las situaciones que no debemos olvidar. La infección por el virus del papiloma humano no tiende a dar síntomas. ¿Verdad o mito? ¿Es cierto que el papiloma humano en algunas personas se cura de manera espontánea? Miren, esa es una de las cosas que ha sido más difícil para mí explicarle a las personas. Se estima que hasta el 65% de todas las personas, estamos hablando de 65 de cada 100 personas que se infecta por el virus del papiloma, la infección desaparece por sí sola. ¿Cuál es el inconveniente? Que si usted tenía una pareja y usted está teniendo relaciones sexuales con esa pareja, entonces usted se puede curar, pero su pareja se queda con la infección del virus del papiloma. ¿Y qué va a ocurrir cuando tú vuelvas a tener relaciones sexuales con esa persona? Te va simplemente a reinfectar. Entonces, ¿qué ocurre? Estos estudios generalmente se han hecho en damas,
porque tienden a ser las que más frecuentemente se investigan para la presencia del virus del papiloma, pero sí, hasta un 65% de las personas pueden curarse de la infección del virus del papiloma y posteriormente reinfectarse. Por eso es la importancia de la vacuna, y no lo vamos a dejar de decir, hay que tratar de vacunar a toda la población. Repito, la escuela que yo prefiero es la norteamericana, hasta los 26 años las damas, hasta los 21 años los hombres. Y hay que decir, hablando aquí, que si la vacunación es temprana, antes de los 14 años, solamente son 2 dosis. Ahí te estás ahorrando el costo de una vacuna. Y de paso, vuelvo y repito, le estás brindando un futuro con una probabilidad menor de cáncer a tu hija o a tu hijo. ¿Existe alguna prueba de detección del virus del papiloma humano? Esa es muy buena pregunta, porque la mayoría de las pruebas de detección del virus del papiloma humano las hacemos en mujeres. Y muchas veces esa detección para ver si una persona tiene la infección por el virus del papiloma solamente se lo hacen las damas. Y muchas veces los hombres tienen el siguiente temor, doctor, a mi esposa le hicieron un papá Nicolau y ahora salió con el virus del papiloma y ella me está diciendo que eso es porque yo ando por ahí por la calle. ¿Hay alguna forma de que pudiéramos saber si yo tengo la infección del virus del papiloma humano? Y la respuesta es que sí. En los hombres también se puede determinar si tienen la presencia del virus del papiloma dentro de él. Es una prueba en la cual se puede tomar un muestreo de todo el área genital, incluyendo el área de la uretra, y mandar a un laboratorio para visualizar si el virus está presente en su organismo. ¿Y qué ganamos de paso con esa visualización? Saber si ese hombre tiene o porta consigo algún tipo de virus que se asocie frecuentemente a la aparición de cáncer o tener algún alto riesgo de presentar la aparición de cáncer en un futuro. Algo que no quiero que se me olvide y que quiero mencionar es que a la fecha en los Estados Unidos el gran temor con el virus del papiloma humano es que se ha determinado que hasta 1 de cada 9 hombres tiene la presencia del virus del papiloma humano en la cavidad oral. Repito, 1 de cada 9 hombres en los Estados Unidos tiene la presencia del virus del papiloma humano en cavidad oral. O sea que estamos hablando de que eso es un problema que en un futuro vamos a tener que analizar qué tan importante es en lo que son las estadísticas de salud en el mundo. Entonces, eso podría indicar que el virus del papiloma humano, esos hombres que tienen la presencia de dicho virus en la cavidad oral, ¿pueden transmitirlo mediante el beso? Sí, era lo que estábamos diciendo. El virus puede estar presente en la piel, puede estar presente en las mucosas. O sea que a través del beso, justamente la infección del virus del papiloma humano es uno de esos virus que se puede transmitir. Y ahí es donde caemos en la parte de que la gente siempre dice, no, yo lo único que me di fue un par de besitos. Hay que decir que hasta un par de besitos se puede asociar a la transmisión. Vemos ahí que nuestro productor, Edwin, y las personas del control están colocando lesiones verrucosas a nivel de las diferentes cavidades. Fíjense como en cavidad oral también puede estar presente lo que es el virus del papiloma humano, mostrando lesiones en forma de verruga. Aquí en República Dominicana le han puesto un nombre bastante jocoso, que le llaman cresta de gallo en los hombres. ¿Por qué razón? Porque son lesiones que parecen como si fueran de goma, generalmente del mismo color de la piel, y que muchas veces puede tomar todo lo que es el glande del hombre. Hay que decir que el virus del papiloma humano puede ser algo discreto, 2 o 3 lesiones, pero en algunos casos ha meritado hasta cirugía para poder retirar las lesiones, sobre todo en el caso de las damas, porque puede hasta ocluir parte de lo que es el introito, la salida de la vagina. Ahorita cuando tú hablabas sobre la necesidad que había de que tanto el hombre como la mujer se sometiera a todas estas pruebas, yo no quiero que se me quede la siguiente inquietud. La mujer se hace el papá Nicolau de manera periódica, pero se tiene la creencia de que solamente son las mujeres. Entonces a mí me llevó a pensar lo que tú explicabas. También los hombres, por ejemplo, que tienen sexo con hombre, ¿deben hacerse el papá Nicolau? Hay que decir que sí, que los hombres que tienen sexo con hombre, independientemente de que muchas personas no lo sepan, tienen que hacerse un papá Nicolau en el área anal. Eso es algo que está descrito a la fecha. Todo hombre que tiene sexo con hombre tiene que hacerse un papá Nicolau en el área anal para tratar de determinar la presencia de células cancerosas o la presencia de la infección por el virus del papiloma humano. Pero los hombres heterosexuales, o sea, los hombres que tienen relaciones
con mujeres, también deben hacerse la prueba para saber si tienen o no la infección del virus del papiloma humano. ¿De qué manera usted se puede ahorrar esto? Vacunando a su hijo. Si usted tiene menos de 26 años, hable con su médico y aplíquese la vacuna. ¿Por qué razón la vacuna se aplica de los 9 años? Porque justamente queremos que a la hora de que esa persona debute sexualmente, tenga protección contra el virus del papiloma humano. Y a la fecha hay que decir que tenemos 3 vacunas disponibles. En República Dominicana tenemos 2, pero en el mundo existen 3. En República Dominicana tenemos una vacuna que protege contra la cepa del 16 y el 18, que es la que se asocia al 70 al 75% de todos los casos de cáncer cérvico-uterino en la mujer, o sea, del cuello de la matriz. Y hay que decir que hay otra que cubre 4 cepas. Esa de 4 cepas, además de proteger contra la aparición de cáncer, también protege contra la aparición de las verrugas. Y es una vacuna que teniendo 4 cepas, confiere una protección contra el 75%, o sea, 3 de cada 4 virus del papiloma humano frente al cual usted se puede exponer. Razón por la cual esta vacuna es extremadamente costo efectiva. ¿Qué quiere dejar dicho costo efectiva? Que no importa que usted tenga que hacer una inversión ahora que usted considere un poquitito alta, que ronda cerca de los 5 o 6 mil pesos, pero hay que decir que son 2 dosis si usted se lo pone a su hijo antes de que cumpla los 14 años, a su hijo y a su hija. Estamos hablando con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, sobre el virus del papiloma humano. En este segmento el tiempo se nos terminó. Le queremos pedir a los amigos televidentes que dentro de, que en la pausa no se vayan y pueden acercarse a sus teléfonos porque vamos a los 2 minutos de que comience el segmento siguiente a recibir sus llamadas telefónicas. Pero vamos a dejar en el aire la siguiente pregunta. Con el asunto del VIH-Sida existe la transmisión vertical. Una madre está embarazada, cuando va a tener su bebé, lo recomendable es que no dé a luz de manera natural, sino que se le haga una cesárea. Existe también el riesgo de la transmisión vertical cuando las madres embarazadas tienen el virus del papiloma humano. No se vayan, regresamos con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves y la respuesta a esta pregunta. Bienvenido de vuelta aquí a su Viernes de Salud en 360 grados. Antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta en el aire. En las personas viviendo con VIH-Sida, las mujeres tienen la situación de la transmisión vertical. A la hora de dar a luz, se les recomienda una cesárea. ¿Existe esa misma situación con las que son portadoras del virus del papiloma humano? Sí, a la fecha es una recomendación. Si la dama tiene la presencia del virus del papiloma, tiene la presencia de verrugas, como dijimos al inicio del programa, es una recomendación que se le haga una cesárea para que el niño no se exponga al virus del papiloma humano y no presente un proceso que se conoce como papilomatosis laringea, que repito, son esas verrugas que nuestro productor puso en pantalla, pero que van a ocurrir a nivel del área donde están las cuerdas vocales. Esos niños pueden necesitar, a medida que vayan creciendo, ya cuando sean adolescentes o adultos, son esas personas que muchas veces usted ve con un hoyito aquí en la garganta para poder respirar. ¿Por qué? Porque el papiloma puede cerrar las vías aéreas y esa persona quedar con problemas justamente de la respiración. Y eso es algo que está descrito, que hagan cesáreas para ese tipo de damas. Después de la siguiente pregunta le decimos a nuestros amigos televidentes, y vamos ya en pantalla están los teléfonos del estudio para que nos llamen y el público participe. Tenemos la primera pregunta del público. Alguien del equipo de producción nos pidió que te preguntáramos si la vacuna puede ponérsele a hombres mayores de 21 años y qué tan efectiva es. El asunto con la vacuna y las personas que tienen más de 21 y 26 años, 21 el hombre y 26 la mujer, es que si la persona ya ha sido expuesta al virus del papiloma humano y tiene la infección y se reconoce que el mismo tiene el virus y se aplica la vacuna, la protección disminuye de un 75% alrededor de un 33%. Razón por la cual si una persona se aplica la vacuna a unas sabiendas de que ha tenido una infección por el virus del papiloma humano, debe reconocer que la protección que le brinda la vacuna es menor
que lo que brindaría si no ha tenido exposición. Por eso la recomendación de aplicar la vacuna a una edad temprana, para tratar justamente de que esa persona desarrolle la mayor protección que pueda de la misma. Además de la vacuna, ¿existen algunas otras medidas de protección contra el virus del papiloma humano? Sí, las medidas son siempre las mismas. La primera tiene que ser la fidelidad. Luego de que usted se compromete a tener una pareja sexual, tratar dentro de lo posible mantenerse con esa pareja. Si ambos están sanos y salen a la calle a tener relaciones sexuales, usted sabe que es más probable que pueda introducir una ITS a su relación sexual. Ya tenemos la primera pregunta en el aire. Buenas tardes, bienvenido. Buenas, mi nombre es Carla y mi pregunta es si una persona que ya haya tenido relaciones sexuales, la vacuna sería eficiente. Ok, bueno, si ha tenido relaciones sexuales, claro que sí, siempre y cuando no hayas tomado la infección por el virus del papiloma humano. Como habíamos mencionado anteriormente, la vacuna del virus del papiloma te confiere una protección hasta de un 75%. Si has tenido la infección por el virus del papiloma humano, como dijimos anteriormente, simplemente esa protección puede reducirse hasta un 33%. Tenemos otra pregunta en el aire. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va conforme a: ¿una persona tiene más riesgo de contagiarse con el VPH si utiliza juguetes sexuales? Bueno, mira, esa es una excelente pregunta, eso de los juguetes sexuales, porque a la fecha algunas personas simplemente entienden que los juguetes sexuales podrían prevenir infecciones porque no hay un contacto directo. Sin embargo, recordar que los juguetes sexuales se pueden llenar de secreciones, se pueden llenar de células del epitelio y simplemente producirse una transmisión. Es tanto así que antes se hablaba de que los juguetes sexuales no se pueden asociar a la transmisión de muchas ITS, sin embargo hoy en día se reconoce que se pueden asociar a la transmisión de lo que es el virus de inmunodeficiencia humana, y con el VPH puede ocurrir exactamente lo mismo. Otra llamada. Su pregunta, por favor, bienvenido. Sí, buenas, mi nombre es Fabiola y mi pregunta es, ¿puede quedar una mujer estéril luego de tener el VPH? Mira, Fabiola, esa es una pregunta sumamente frecuente y la respuesta es que la infección por el virus del papiloma humano no se ha asociado a esterilidad propiamente dicho. Se ha asociado a que esas damas presenten problemas a nivel del cuello, de útero, tenga algún tipo de lesión y estas lesiones pueden obstruir de manera parcial lo que es el cuello. Y esto simplemente llevará a que la mujer no pueda quedar embarazada, pero como una causa primaria de esterilidad solamente desde el punto de vista mecánico, el cual puede corregirse con algunos procedimientos quirúrgicos. Por eso ven que muchos ginecólogos, cuando una persona se diagnostica con la infección del virus del papiloma humano, el próximo paso, algunos de ellos es que posteriormente le practican una colposcopia para tratar de retirar las áreas donde se encuentra presente el virus del papiloma. Este tema es sumamente interesante y el público está muy motivado. Tenemos otras preguntas. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Va bien para felicitarlo por el excelente trabajo que están haciendo hoy sobre el tema. Gracias. Gracias. Yo mejor quiero aportar porque yo le puse la vacuna a mi hija desde los 14 años. Perfecto. Y a la fecha es un éxito porque hoy ella tiene 18 y la verdad que vale la pena. Así que le exhorto a los demás a seguir haciendo, porque es de verdad que vale. A esa televidente queremos agradecer primero su sintonía y luego decirle que hay muchas personas que tienen miedo a que la vacuna del virus del papiloma le pueda generar algún tipo de problema. El único efecto secundario que tienen las vacunas a la fecha es que producen adultos sanos. Por tal razón debemos reconocer que pónganle la vacuna a sus hijos. Y a las damas es todavía mucho más importante porque usted pudiera evitar la aparición de cáncer en un futuro. Qué bueno. ¿Tenemos otra pregunta? Buenas. Buenas. Se cayó. Se cayó la llamada. Bueno, muchas personas se han quedado. No es que se cayó la llamada, fue que no hay tiempo. Es que ha sido increíble la cantidad de preguntas que ha generado y de atención. Este es un tema sumamente importante. Gracias, Héctor Armando. Vamos a seguir trayendo temas como este aquí a los Viernes de Salud de 360 grados. Gracias a ustedes por acompañarnos una nueva vez y nuestra invitación para que todos los viernes a las 4 de la tarde nos acompañen. Gracias por recibirnos en sus hogares.